Saludos a todos. En esta oportunidad les voy a explicar dos ejercicios que tienen que ver con el tema de equilibrio de los cuerpos. Vamos a realizar uno que tiene que ver con la primera condición del equilibrio. El problema dice lo siguiente. Considere un paciente sometido a tracción de cuello con estribos de tracción vertical, como se ve en la figura. Encuentre el valor máximo de P para el equilibrio si la cabeza pesa 40 newton y el coeficiente de fricción entre la cama y la cabeza es de 0.2. Ok. Bueno, los datos que nos dan acá es nada más el peso, ¿sí?, de la cabeza del paciente y el coeficiente de fricción que hay entre la superficie donde está el paciente, es decir, podríamos decir que es la cama, y la cabeza. Ahora, lo que nos pide es encontrar, ¿sí?, cuánto tiene que ser este peso, ¿sí?, para que el paciente esté en equilibrio. Es decir, este no se pueda mover. Bueno, vamos a utilizar la primera condición del equilibrio para poder resolver este problema. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las fuerzas que están actuando en cada uno de los cuerpos. En este caso, vamos a analizar las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo P, que está acá. ¿Sí? Okay. Para eso utilizamos un diagrama en el cual vamos a colocar nuestra fuerza. Podemos colocar un plano y sobre ese plano colocar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo P. En este caso, el cuerpo está adherido a una cuerda, podemos llamarle, o a un cordel, ¿sí? Por lo tanto, aquí se va a producir una tensión, ¿sí? Esta tensión va saliendo del cuerpo, es decir, va hacia arriba. Y eso lo demuestra esta flecha que está acá en color verde, ¿sí? Además de eso, actúa la fuerza gravitatoria, es decir, el peso mismo del cuerpo. Y el peso es hacia abajo. Siempre el peso de los cuerpos va a tener una dirección hacia abajo. Y eso lo vamos a notar con la letra P. Entonces tenemos estas dos fuerzas actuando sobre el cuerpo P. Ojo que no estamos analizando todavía las fuerzas que actúan sobre la cabeza del paciente, sino que sobre el cuerpo P. Y esto es la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Y eso se nota acá en el diagrama. Aquí tenemos los dos vectores. En este caso vamos a trabajar con vectores porque recuérdense que la fuerza es una magnitud vectorial. Bueno, entonces estamos analizando la primera condición del equilibrio, en el cual la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Para eso se tiene que cumplir también que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Para en el caso del cuerpo P, solo están actuando fuerzas en el eje Y, ¿sí? Por lo tanto, vamos a analizarlo con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y. Esto tiene que ser igual a 0. Bueno, una vez que hemos escrito la expresión inicial, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar cada una de las fuerzas que están actuando y colocarlas en la expresión matemática. Esto es, las fuerzas que están actuando en el eje Y son, repito una vez más, la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces vamos a tener esta expresión. La tensión, como es un vector que va hacia arriba, esta es positiva. Y el peso, como es un vector que va hacia abajo, este es negativo. Entonces, estas son las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el eje Y. Y esto tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la primera condición. Ahora, lo que vamos a hacer de aquí es despejar. Esta P que está con signo negativo, si lo quiero pasar al otro lado de la ecuación, pasará con signo positivo. Por lo tanto, me queda que la tensión es igual al peso. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión que se va a producir en la cuerda, ¿sí?, tiene la misma magnitud que el peso del cuerpo P, ¿sí? A eso se refiere. Entonces,
Eso lo vamos a utilizar para analizar ahora las fuerzas que están actuando en la cabeza del paciente. Ok, entonces para analizar las fuerzas que están actuando en la cabeza del paciente, realizamos otro diagrama donde vamos a colocar cada una de las fuerzas. Bueno, primero, si pueden observar, la cabeza del paciente, ¿sí?, está atada a la cuerda, la cual está a 15 grados, ¿sí?, a una dirección de 15 grados con respecto a una horizontal. Entonces, colocamos esa fuerza, ¿sí?, la fuerza que actúa sobre la cuerda. Esto es una tensión. La dirección que lleva es, la dirección que lleva es saliendo, ¿verdad?, de la cabeza del paciente, en este caso del cuerpo que estamos analizando. Entonces dibujamos el vector de la tensión. Ahora, esta tensión que está actuando acá es la misma que la que está en el segmento de recta vertical, ¿sí? Acordémonos que una polea lo único que hace es distribuir la fuerza, es decir, cambiar de dirección nada más la fuerza. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora, la tensión va a ser igual al peso del cuerpo. Eso lo expresamos anteriormente. Entonces, acá ya no vamos a escribir tensión, sino que vamos a escribir peso. Pero este está con un cierto ángulo. El ángulo es de 15 grados, ¿verdad? Y tenemos el ángulo de 15 grados y no le llamamos tensión, ¿verdad? Aunque es la tensión, pero le vamos a llamar peso porque su valor es igual al peso de este cuerpo P, que es el que nosotros queremos conocer. Ahora, este vector, ¿sí?, este vector va a tener dos componentes. Una componente en X, vamos a llamar P de X, y una componente en Y, la cual la vamos a llamar P de Y. Entonces, esa es la primera fuerza que nosotros podemos observar, ¿verdad?, sobre la cabeza del paciente. Veamos qué otra fuerza hay actuando. Bueno, está el peso de la cabeza del paciente. Lo vamos a denotar con la letra W minúscula, ¿sí? El peso de la cabeza del paciente. Y como hay un coeficiente de fricción ahí, entonces hay una fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción, ¿sí?, se va a oponer, ¿verdad?, a que la cabeza del paciente sea empujada hacia la derecha en dirección de la tensión de la cuerda, la cual está siendo provocada por el peso P. Bueno, entonces esta va a ir hacia la izquierda. La fricción entonces va a ir hacia la izquierda. La vamos a llamar fuerza de fricción, ¿sí? Bueno, esas son las fuerzas entonces que actúan, ¿sí?, en cada uno de los cuerpos. Ahora, vamos a utilizar este segundo diagrama para poder encontrar el valor del peso, ¿sí?, porque eso es lo que queremos encontrar, cuánto peso debemos añadir acá para que la cabeza del paciente esté en equilibrio, es decir, este no se mueva. Bueno, tenemos otras relaciones por acá que las vamos a ocupar y esto es el valor de las componentes, ¿sí?, de el peso P, que es el que andamos buscando, ¿verdad? Bueno, que en realidad es la tensión, pero vamos a llamarlo ahora peso porque tiene la misma magnitud del peso P. Ahora, la componente en X, ¿sí?, como el ángulo que estamos analizando, que es de 15 grados, está adyacente a la componente, pues dicha componente se va a encontrar multiplicando la magnitud del vector P por el coseno de 15 grados. ¿Sí? En el caso de la componente en Y del peso, esta está adyacente al ángulo, por lo tanto, su magnitud se va a encontrar como la magnitud del vector P por el seno de 15 grados. Entonces tenemos estas dos expresiones. Ahora, también tenemos el peso de la cabeza, que es de 40 newton, y tenemos la expresión para calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se calcula como μ por la normal, donde μ es el coeficiente de fricción, ¿sí? Y la normal, pues, es una fuerza, ¿verdad?, que la superficie actúa sobre los cuerpos apoyados en él. Para nuestro problema nos da el valor del coeficiente de fricción, que es 0.2. Entonces, estas expresiones las vamos a ocupar.
Ahora, como estamos trabajando con la primera condición del equilibrio, es decir, sumatoria de fuerzas es igual a 0, vamos a necesitar primero establecer las fuerzas que están actuando sobre el eje X. ¿Sí? Ahora, veamos el diagrama, qué fuerzas están actuando sobre el eje X. Fíjense, tenemos la componente del peso en X, ¿sí? Y la fuerza de fricción. Ambos están sobre el eje X. Entonces, es lo que tenemos acá. ¿Sí? La componente en X de P va hacia la derecha, por lo tanto, es positivo. La fuerza de fricción va hacia la izquierda, por lo tanto debe ser negativo. Acordémonos que si los vectores van hacia la derecha, son positivos, a la izquierda es negativo. Hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces tenemos esta expresión. Estas son las únicas fuerzas que están actuando en el eje X. Ahora vamos a cambiar por acá. Bueno, primero vamos a despejar, ¿sí? La fuerza de fricción está con signo negativo, al otro lado pasa con signo positivo. Ahora lo que vamos a realizar es hacer una sustitución, ¿sí? El peso en X lo tenemos acá, esto es P coseno de 15 grados. Entonces, en vez de escribir la componente, escribo su equivalente, que es P coseno de 15 grados. Y la fuerza de fricción es mu por la normal. Entonces cambio, ¿verdad? En vez de escribir fuerza de fricción, escribo mu por la normal. Y de acá voy a despejar P, porque recuérdense que lo que andamos buscando es el valor de P. Entonces el coseno de 15 grados está multiplicando con P, entonces va a pasar a dividir y me queda esta expresión. De esta manera voy a calcular el peso P. Pero fíjense que para poder calcularlo, yo necesito saber cuánto vale el coeficiente de fricción. ¿Sí? Pero eso ya lo da el ejercicio, es 0.2. Ahora, la normal la vamos a denotar con una letra nu, ¿sí? Es esta n que está aquí. Parece una n minúscula, ¿verdad? Entonces, no conocemos esa normal, esa fuerza normal. Entonces, hay que calcularla. Y para eso vamos a ocupar ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Pero antes vamos a hacer un cálculo acá. Vamos a sustituir unos valores. Es decir, mu vale 0.2, entonces coloco 0.2, ¿sí? Por la normal entre coseno de 15 grados, ¿sí? Ahora, si divido 0.2 entre coseno de 15 grados, nos da 0.207. Y eso multiplicado por la normal. Pero la normal, les repito, no la conocemos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la normal para luego solo multiplicarlo por 0.207 y encontramos el valor de P. Ahora vamos a analizar todas las fuerzas que están actuando en el eje Y. Para eso tenemos que observar el diagrama, ¿verdad? Si pueden observar acá, tenemos la componente en Y de P va hacia arriba y acá el peso va hacia abajo, ¿sí? Y bueno, aquí nos faltó también una fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal que iría hacia arriba, ¿sí? Un momento, por favor. Bueno, si queremos dibujar la fuerza normal, pues esto tendría que ir hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba, ¿verdad? Tendría que ir la fuerza normal. Entonces, tenemos la fuerza normal, N, que va hacia arriba, es esta que está en azul, ¿sí? Por eso positiva. Ahora, tenemos también la componente en Y del peso, y esta va hacia arriba, también es positiva, ¿sí? Más peso en Y, menos el peso. Y si pueden observar, el peso es un vector que va hacia abajo, por lo tanto este es negativo. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que están actuando en el diagrama. Ahora, vamos a sustituir algunas expresiones. Bueno, el peso está con signo negativo. Si lo quiero pasar al otro lado de la ecuación, pasa con signo positivo.
y en vez de escribir P de Y, escribo su equivalente. Es decir, la componente en Y del peso, lo tenemos acá, es igual a la magnitud del peso P, perdón, por el seno de 15 grados. Y es esto que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, luego lo que voy a hacer es sustituir, ¿verdad? Algunos valores por acá. Es decir, seno de 15 es 0.259. ¿Sí? Entonces, este P seno de 15 grados es igual a 0.259 P. Y ese es el dato que ando buscando, ¿verdad? El peso P. Ahora, lo que voy a hacer aquí es también, otra vez, sustituir. Fíjense que aquí tengo cuánto vale el valor de P. Es decir, ¿a qué es equivalente? P es igual a 0.207 por N. Entonces, en vez de escribir P en ese lado, ¿sí? Voy a escribir su equivalente, que es 0.207N. Y eso por 0.259. Esa expresión ya la teníamos. Ahora, vamos a operar acá 0.259 por 0.207. Y eso da un valor de 0.054. ¿sí? Y esta N que está de primero, pues solo lo vamos desplazando. Entonces nos quedaría esta expresión. Y al otro lado, pues tenemos el peso. Ahora vamos a sumar. N más 0.054N, pues eso es igual a 1.054. ¿sí? Recuerden que aquí hay un 1. ¿sí? Entonces 1 más 0.054 es 1.054. Y eso por N. Bueno, y eso va a ser igual al peso. Ahora lo que voy a hacer es despejar. ¿sí? Este 1.054 está multiplicando con la N, va a pasar a dividir. Y me quedaría esta expresión, que la fuerza normal en este caso va a ser igual al peso entre 1.054. Entonces, sustituyo los datos, ¿sí? El peso vale 40 newton, ya lo da el ejercicio, dividimos 40 newton entre 1.054 y eso da un valor de 37.95. Entonces, el valor de la normal es de 37.95 newton de la fuerza normal. Ahora, luego de eso, vamos a sustituir el valor de la normal en la primera ecuación que encontramos. ¿sí? Es decir, en la que P es igual a 0.207 por la normal. Sustituyo el valor de la normal. La normal vale 37.95 newton. Entonces le escribo y me queda esta expresión, que el peso P es igual a 0.207 por 37.95 newton. Y eso va a dar un valor de 7.86 en newton. Entonces, este es el valor, ¿sí? del peso que debe de tener el mecanismo de tracción para que la cabeza del paciente esté en equilibrio. Ahora realizaremos otro problema que tiene que ver ya no con la primera condición del equilibrio, sino que con la segunda condición del equilibrio. Para la figura siguiente, dice que esta que tenemos acá, determinar los momentos ejercidos por el peso de 40 newton, ¿sí? Este peso de esta esfera que está acá, ¿verdad? Sostenida por la mano, ¿sí? por el brazo estirado alrededor de los puntos O' y O2'. Es decir, alrededor de este punto O, de este punto que tenemos acá, que es O', y de este último punto que es O2'. Y también determinar los momentos alrededor de los puntos anteriores, pero cuando el brazo se mantiene a 30 grados del cuerpo. Es decir, vamos a calcular los momentos primeros con el brazo estirado de esta manera y luego con un ángulo de 30 grados. Comenzaremos con el literal A. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? La imagen y el momento se calcula como la fuerza por R, ¿sí? que es la distancia, o el brazo de palanca por el seno de teta. Y recuerden que este ángulo es el ángulo que hay entre la dirección de la fuerza y el brazo de palanca. ¿sí? Entonces comenzamos. El momento en el punto O va a ser igual a la fuerza por la distancia por el seno de teta. En este caso la fuerza es de 40 newton. ¿sí? Ahora, por la distancia. ¿sí? La distancia es la longitud que hay desde donde se encuentra el cuerpo
o donde se está ejerciendo mejor la fuerza, hasta donde está mi eje de rotación, ¿sí? O donde yo estoy considerando el punto de apoyo, o con respecto a qué punto va a girar, ¿sí? El sistema luego de aplicar la fuerza. ¿Sí? Para eso recordemos también de que si el momento es en sentido contrario a las agujas del reloj, va a ser positivo. Y si es en dirección de las agujas del reloj, es negativo, ¿sí? Ahora, si nosotros analizamos este cuerpo P, ¿sí? Esta fuerza que está actuando va hacia abajo. Por lo tanto, va a producir que el brazo gire, pero hacia abajo, es decir, en dirección de las agujas del reloj. Por lo tanto, el momento será negativo, pero más adelante lo vamos a especificar. Ahora, solo vamos a sustituir los valores, ¿sí? En este caso, la fuerza, ¿sí?, de la cual se está estudiando el momento es de 40 newtons. Solo estamos analizando una fuerza, ¿sí? Presten atención. Porque en realidad, si nosotros observamos bien esa imagen, aquí estaría también el peso del brazo, ¿sí? Pero no estamos considerando otras fuerzas, sino que solo la fuerza ejercida por esta esfera, que sería igual al peso, que es de 40 newton. Entonces, esa es la fuerza, colocamos 40 newton por la distancia R. Recuerden, la distancia que hay desde donde está actuando la fuerza hasta donde estoy considerando mi punto de apoyo. En este caso, mi punto de apoyo o eje de rotación está en el punto O. ¿Cuál es la distancia entonces desde el punto O hasta donde está siendo aplicada la fuerza? Bueno, 28 centímetros más 23 centímetros más 7.5 centímetros. Esto es en metros, 0.28 metros más 0.23 metros más 0.075 metros. Es decir, lo hemos convertido, ¿verdad?, a metros. Ahora, esto es por el seno, ¿verdad?, del ángulo que hay entre la dirección de la fuerza y el brazo de palanca. En este caso, tenemos que el brazo de palanca pues es el mismo brazo y este tiene un ángulo, ¿sí?, con respecto a la fuerza. Fíjense bien, es este ángulo que está acá. Y este ángulo, pues ustedes observan, es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, repito, ese es el ángulo que hay entre la dirección de la fuerza, en este caso es este vector que está hacia abajo, y el brazo de palanca, en este caso sería el mismo brazo, ¿verdad?, humano. Y entre ellos hay un ángulo de 90 grados, por lo tanto colocamos seno de 90. Ahora vamos a operar estas expresiones. Los 40 newton nos desplazamos y luego hacemos esta suma, 0.28 más 0.23 más 0.075 metros, da un valor de 0.585 metros. Y seno de 90 grados, pues eso da 1. Entonces multiplicamos 40 por 0.585 metros por 1 y eso da 23.4 newton por metro. ¿Sí? Ahora, esta es la magnitud, ¿sí?, la magnitud del momento. Ahora, hay que especificar hacia dónde, ¿sí?, se va a ejercer el momento. Si en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj. Si podemos observar, esta esfera va a estar empujando el brazo hacia abajo. Es decir, le producirá una rotación en dirección contraria, perdón, en dirección de las agujas del reloj. ¿Sí? Por lo tanto, el momento será negativo. Entonces colocamos el signo negativo. ¿Ok? Y de esta manera hemos encontrado el momento en el punto de apoyo O. Ahora vamos a calcular el momento, pero con respecto al punto de apoyo O'. ¿Sí? Con respecto a O'. Entonces, el momento de O' va a ser igual a la fuerza por R, que sería la longitud del brazo de palanca, por el seno del ángulo. En este caso, la fuerza siempre es de 40 newton, pero la distancia desde el punto de apoyo hasta donde está actuando la fuerza ya no va a ser la misma, porque el punto de apoyo está ahora acá, en medio del brazo. Y la distancia que hay de ahí hacia donde está actuando la fuerza es diferente. En este caso será 23 centímetros más 7.5 centímetros. Es decir, 0.23 metros más 0.075 metros. Y eso por el seno, ¿verdad?, que hay siempre entre la dirección de la fuerza y el brazo de palanca, que es 90 grados. Ahora vamos a operar estas expresiones. Los 40 newtons, solo lo desplazamos.
0.23 más 0.075 da un valor de 0.305 metros. Y eso por 1, que sería el seno de 90 grados. Y al multiplicar esto, pues nos da un valor de 12.2 newton. ¿Sí? Ahora, hay que especificar, como les digo, el signo del momento. En este caso, es el mismo caso, ¿verdad? Este peso de 40 newton va a producir una rotación, al brazo en dirección de las agujas del reloj, es decir, hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, le colocamos el signo negativo. Okay. Ahora vamos a encontrar el momento, pero en el punto O2'. Entonces, el momento en O2' va a ser igual a la fuerza por distancia por seno de teta. La fuerza es la misma, 40 newton. Ahora, la distancia que hay desde el punto de apoyo hasta donde está aplicada la fuerza va a cambiar, porque el punto de apoyo ahora está acá. ¿Sí? Miren, donde comienza, ¿verdad? La muñeca. Desde acá hasta donde está actuando el peso de la esfera. Esa va a ser la distancia, es decir, una distancia de 7.5 metros. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá. 0.075 metros por el seno del ángulo, ¿verdad? Que en este caso siempre es de 90 grados. Ahora, 40 newton por 0.075 metros da un valor de 3, ¿sí? Unidades newton por metro. Recuérdense que las unidades del momento es newton por metro. Esto por el seno de 90, que es 1, por lo tanto, 3 por 1, eso da 3. Y de esa manera tenemos que el momento en el punto O2', ¿sí? Desde el punto O2' hasta donde está actuando la fuerza, es de 3 newton por metro. Y recuerden que la rotación se va a producir en dirección de las agujas del reloj, por lo tanto, esta es negativa. Entonces, hemos encontrado los momentos en cada uno de los puntos, ¿sí? de apoyo o eje de rotación. Ahora, este es el literal A. Vamos a ver qué nos pide el literal B. Recuérdense que el literal B ahora dice que el brazo, ¿verdad? Se ha movido 30 grados con respecto al cuerpo, ¿sí? Vamos a decir entonces que esta línea que está acá en negro es el cuerpo, ¿sí? Y esa línea que está aquí en azul va a ser el brazo. Está a 30 grados, ¿sí? Y este círculo que nosotros vemos acá, en color celeste, es esta esfera que está acá. Y si pueden observar, el peso siempre va a estar actuando hacia abajo. Es decir, es esta flecha que vemos en color verde. ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar la misma expresión. ¿Sí? Solo que aquí va a haber un detalle. Aquí va a cambiar algo. Vamos a ver qué es lo que va a cambiar. Bueno, en este caso, vamos a encontrar primero el momento en el punto O, es decir, al inicio, ¿verdad? Y esta va a ser igual a la fuerza por la distancia por el seno de teta. En este caso, la fuerza siempre es 40 newton. La distancia, como es del punto O hacia donde está aplicando la fuerza, pues será 0.28 más 0.23 más 0.075. Lo único que va a cambiar con respecto al apartado anterior va a ser el ángulo, ¿sí? En este caso, el ángulo es de 150 grados. Recuerden que este ángulo va a ser aquel ángulo que hay entre la dirección de la fuerza y el brazo de palanca. La dirección de la fuerza está representada por esta flecha en color verde, ¿sí? Entonces, ese ángulo que hay con respecto al brazo de palanca, en este caso es el mismo brazo, ¿sí? Entonces, ese es el ángulo. Repito, el ángulo que hay desde donde está actuando la fuerza, o la dirección de la fuerza, hasta el brazo de palanca, este ángulo teta. ¿Y cómo encontramos este ángulo teta? Bueno, vamos a descomponer esto en un triángulo. Fíjense que aquí se forma un triángulo. Arriba tenemos 30 grados. Se forma un ángulo de 90 grados aquí. ¿Sí? 90 más 30. Eso da 120. Y la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo pues es 180 grados. Y para 180 falta 60. Entonces este ángulo de acá va a ser de 60 grados. Entonces vamos a tener un triángulo aquí de 90, de 3, de 60 y de 30 para completar 180 grados. Ahora, ya conozco cuánto vale este sector, ¿sí? Ahora, para completar el ángulo teta, ¿sí? Hay que saber cuánto vale este otro ángulo. Pero este ángulo es un ángulo recto, miren, es de 90 grados, ¿sí?
Entonces, el ángulo que está en rojo va a ser igual al ángulo de 60 grados más este ángulo que está aquí en color negro, que sería de 90 grados. Por lo tanto, teta aquí va a ser a 90 grados, que sería este ángulo de acá, más 60 grados, que sería este ángulo aquí en color azul. Y al sumar esos dos, pues da este ángulo que está en color rojo, es decir, 150 grados. Y ese es el ángulo que hay entre la dirección de la fuerza, ¿sí?, y el brazo de palanca. Y ese es el ángulo que vamos a sustituir, seno de 150 grados. Ahora, seno de 150 grados es 0.5. ¿Sí? Y al sumar las distancias, pues nos da 0.058. Eso multiplicado por 40 newton nos da un valor de 11.7 newton por metro. ¿Sí? Esto es igual también a menos 11.7 newton por metro. Le agregamos el signo menos porque recuérdese que la rotación va a ser en dirección de las agujas del reloj. ¿Sí? Ok. De la misma manera encontramos el momento en el punto O', el cual va a ser igual a la fuerza, que es 40 newton, por la distancia. Recuerden siempre, la distancia, ¿sí?, es la longitud que hay desde donde estoy considerando mi punto de apoyo hasta donde está aplicada la fuerza. En este caso, 23 centímetros más 7.5 centímetros. ¿Sí? En metros son estas expresiones que al sumarlas da un valor de 0.305 metros. ¿Sí? Esto por el seno del ángulo. Y el ángulo pues es el mismo, ¿verdad? 150 grados. ¿Sí? O sea, no ha cambiado el ángulo. Lo que estamos cambiando nada más es el punto de apoyo. Bueno, al hacer esta expresión, pues nos da 6.1 newton por metro. ¿Sí? Y eso tiene que ser negativo porque la rotación se produciría, en dirección de las agujas del reloj. Por último, y de la misma manera, encontramos el momento en el punto O2'. ¿Sí? Esto va a ser igual a la fuerza por R, que es el brazo de palanca, por el seno de teta. La fuerza es 40 newton. La distancia que hay desde el punto O2', que sería este punto, hasta donde está aplicando la fuerza es de 7.5 centímetros. En metros sería 0.075 metros. Y eso por el seno, ¿verdad?, del ángulo. El ángulo que hay entre la dirección de la fuerza, que va hacia abajo, y el brazo de palanca, que es este ángulo teta, el cual es 150 grados. Es el mismo que en los dos casos anteriores. Ahora, si nosotros multiplicamos 40 por 0.075, da un valor de 3 newton por metro. Eso por el seno de 150, que es 0.5, al final nos da un valor de 1.5 newton por metro. Y como la rotación se produciría en sentido de la aguja del reloj, por lo tanto el momento tiene que ser negativo, es decir, menos 1.5 newton por metro. Y de esta manera hemos dado solución a dos problemas. El primero, que tiene que ver con la primera condición del equilibrio, y el segundo, pues, con la segunda condición del equilibrio. Hasta la próxima.